Muchas bendiciones, amigo, que me escuchas por este medio de las redes sociales, que puedes ver este video. Es una bendición y te doy desde acá muchos saludos. Quiero hablarte un poco de lo que es el plan de Dios para la humanidad. Y es que hoy en día la humanidad se encuentra en la prueba más grande que quizás haya vivido en toda la historia actual. Estamos ante una situación que no podemos obviar. Muchas personas están muriendo, muchas personas están de luto por sus familiares, países enteros envueltos en dolor, envueltos en luto, envueltos en desesperación, personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte en la sala de un hospital. Personas que no están sufriendo tal vez por el coronavirus o COVID-19, pero tienen otras enfermedades muy graves como el cáncer, otras enfermedades que le están quitando la vida. Pero también hay personas que son la contracara de este sufrimiento y personas que simplemente ante esta situación en la que estamos les da igual. Gente que en una situación como la de hoy ni pueden dejar sus malos pensamientos, ni pueden dejar sus malas obras, ni pueden dejar sus vicios, ni su vida, entre comillas, que según ellos les pertenece. Y tienen una falsa seguridad, quizás en su autoestima, en su dinero, en sus propias fuerzas o quizás en sus conocimientos. ¿Y te has preguntado más de alguna vez por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios hace esto o aquello? ¿O por qué no Dios lo hace de esta manera o lo hace de otra manera? Y cuestionamos a Dios en muchas cosas. Pero la palabra del Señor nos dice en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ante la situación actual surge una pregunta, una interrogante en la mente de toda la humanidad, en la mente del hombre. Y cuando hablo de la humanidad me refiero a personas, a ricos, a pobres, a profesionales, a cristianos, a gente que no cree en Dios. Y todo el mundo se pregunta ante esta situación, ¿dónde está Dios? Y muchos comienzan a buscar la respuesta ante este interrogante. Y al no encontrar una respuesta y al no ver la deidad de Dios con sus propios ojos, ponen su mirada en cosas palpables, ponen su mirada en cosas de este mundo que ellos pueden ver, sin antes ver dentro de ellos mismos. Y ponen su esperanza en las riquezas, su esperanza en la ciencia, su esperanza en la tecnología e incluso su esperanza en la religión. Y buscan en los lugares equivocados, ponen su confianza en las personas equivocadas, ponen su confianza en políticos, en mandatarios, que según ellos tienen la solución para esta situación, que según ellos tienen la salvación a esta situación, que según ellos tienen la respuesta ante todas las interrogantes que la humanidad puede hacerse hoy en día. Pero la palabra nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Pero nos dice que su corazón se aparta también de Dios. Ante la incapacidad del hombre de no encontrar una respuesta divina, algo que le acerque a Dios,
algo que le dé una pista de dónde está Dios, llegan a una conclusión, y es que dicen que Dios no existe, que Dios solo está en un libro de cuentos, que Dios se ha olvidado de la humanidad, que Dios deja morir a su creación. ¿Cómo Dios puede existir si hay tanta maldad en el mundo, si hay tanta pobreza, si hay tanto dolor, si hay tanta enfermedad, si hay tanto odio? Y buscan por sus propios medios, por sus propias fuerzas, esta respuesta y no la pueden encontrar, porque quieren encontrar un camino para limpiar su conciencia, un camino para estar en paz con ellos mismos, un camino que les dé seguridad, un camino que les dé esperanza, y no lo han encontrado. Hoy en día dicen que la esperanza de la humanidad es la vacuna que nos haga inmune al coronavirus. Pero el hombre, ante todas esas interrogantes que se hace, no se da cuenta que la respuesta está en sí mismo. ¿Por qué hay tanta pobreza? Cuando muchos de las personas que tienen mucho dinero no quieren compartir, son egoístas, son egocéntricos, quieren todo para sí mismos. Cuando se preguntan ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto odio? Cuando en ellos está la posibilidad de poder dar amor. Pero es que esta posibilidad de dar amor no se puede dar si Dios no está en su corazón. La mente del hombre es incapaz de entender a la mente de Dios, porque Él es un Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, puesto que nuestra mente es limitada y la mente de Dios es ilimitada. Nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Un hombre llamado Stephen Hawking dijo en uno de sus pensamientos que escribió: no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. Entonces alguien le preguntó: ¿y entonces qué hubo antes de la creación del universo? A lo cual Hawking dijo: cuando la gente me pregunta si Dios creó al universo, les digo que la pregunta en sí misma no tiene sentido, porque el tiempo no existía antes del Big Bang, así que no había tiempo en el que Dios pudiera crear al universo. Obviamente, Hopkins se limitó a responder a su conocimiento sobre la ciencia y no pudo ver más allá de lo que sus ojos podían ver. Se limitó a ser religiosamente defensor de una teoría que no tiene ningún sentido, puesto que nada en este universo ocurre por accidente, puesto que esta teoría es una teoría que no es sostenible ni aún por la misma ciencia. Hawking no se dio cuenta que existían los ojos de la fe, pero un sabio llamado Job dijo: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Una mente finita no puede entender la mente infinita de Dios, puesto que Dios es eterno y Él no tiene tiempo. Pues para Él un día son como 1000 años. Dios es eterno, Dios es el principio y Él es el fin. Otro sabio rey llamado David dijo en uno de sus salmos: antes que los montes fueran engendrados
y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Uno de los profetas, llamado Isaías, dijo: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Todo el universo tiene un orden perfecto. Si nosotros nos ponemos a analizar la creación de Dios, podemos encontrar que todo está en orden. El mar, por ejemplo, no puede salirse de sus límites. El aire que nosotros respiramos nos da el oxígeno necesario para que podamos vivir. El día y la noche están siempre sincronizados, y la noche no dura más que el día, y el día no dura más que la noche. Que la tierra gira en su mismo eje y no se desvía de su rotación. Que la distancia entre el sol y la tierra sea la distancia perfecta para que el sol no nos consuma con su calor. Que el hombre está formado con sus órganos en perfecta sincronía. Su sistema nervioso, su sistema cardiovascular, su sistema respiratorio, su sistema digestivo, todo funciona en perfecta sincronía. Y obviamente esto no es resultado de un accidente. Obviamente esto no es el resultado de una explosión. El hombre, según la ciencia, quiere crear la vida, pero hasta este momento no ha podido crear la vida, porque Dios es el único dador de la vida. ¿Quién le dio al hombre la inteligencia? ¿Quién le dio al hombre el razonamiento? ¿O quién le dio al hombre los 5 sentidos? La capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, de expresarnos, la capacidad de palparnos, la capacidad de gustar, la capacidad de amar, de tener sentimientos, de pensar por nosotros mismos. ¿Quién le ha dado al hombre esa capacidad? ¿Quién le ha dado la inteligencia? La ciencia. Obviamente, esto no es producto de la casualidad. Obviamente, esto no es el producto de una teoría evolucionista. Obviamente, este no es el producto de una teoría de una explosión. Nada ocurre por accidente. Pues David dijo en uno de sus salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ante la evidencia bíblica de que Dios sí existe y la evidencia de la ciencia también, la cual no ha podido demostrar que Dios no existe. Por el contrario, existe mucha evidencia a favor de la existencia de un ser superior, creador de todas las cosas y ordenador de los procesos que ocurren en el universo. Pero aún así, el hombre no quiere en sus pensamientos a Dios, no quiere en su vida a Dios. Y dijo David en uno de sus salmos: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pensamiento del hombre, al considerar que Dios se ha olvidado de la humanidad, se vuelve entenebrecido por sus mismas obras,
por su misma maldad, por su mismo pecado. Aunque el hombre pueda decir, yo soy bueno, pues no mato a nadie, no tengo ningún vicio, no le hago mal a nadie. Pero en su propia opinión él cree que es bueno. Y al momento de llegar a esta conclusión de que el hombre se cree que es bueno, está proclamando que no necesita a Dios, que no necesita a quien lo gobierne, que él puede gobernarse a sí mismo, que solo depende de sí mismo, pues él es bueno. Él puede hacer lo que bien le parezca, mientras no le haga daño a nadie, mientras no se haga daño a él mismo. Pero esta es una falsa seguridad que tiene el hombre en su estatus económico, en su estatus profesional, en su estatus social. Y nadie puede decirle lo contrario. Vive su vida a su manera y su orgullo no le deja ver la necesidad que hay de Dios en su vida. Religiosamente se desvive el hombre por aquello que le satisface: sexo ilícito, drogas, venganza, mentiras, cosas que lo alejan de Dios, cosas que según su voluntad son buenas para él, para el hombre. El hombre en su pensamiento dice que no hay Dios y vive su vida a su manera. Vive su vida como bien le plazca, como bien él quiera hacer lo que bien le parezca. A pesar de todo lo que rodea al hombre en su maldad, él busca limpiar su conciencia. Él busca tener paz a sí mismo. Y a pesar que obra con malos pensamientos, con malas acciones, con malas actitudes, con pecado, el hombre tiene conciencia de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios bueno que aborrece la maldad y el pecado. Y hace que esta conciencia de Dios, el hombre inconscientemente busque su paz interior, busque sentir que hay bondad en él mismo, sabiendo que es malo. Y si no hubiera una conciencia de Dios en la humanidad, ¿cómo el hombre sabe cuál es el bien y cuál es el mal? Dios nos ha dado libre albedrío. Él nos ha dado conciencia, nos ha dado pensamiento, pero no para hacer lo que nosotros querramos, para hacer lo que a nosotros se nos venga en gana, no para hacer a lo que nosotros se nos plazca, sino para apartarnos del mal, para apartarnos de la maldad, para apartarnos del pecado, para hacer el bien y sobre todo para apartarnos para Dios, hacer la voluntad perfecta de Dios, que era desde el principio que Dios creó al hombre. Estar apartado exclusivamente para Dios, adorarle exclusivamente a Él, dejarnos gobernar por Dios, obedecer su voluntad. Pero el hombre dice, Dios se ha olvidado de la humanidad. Dios no quiere saber nada del hombre, pues el hombre se ha apartado de Dios por su pecado. Pero Dios no se ha olvidado del hombre. Dios trazó un plan perfecto para restaurar al hombre, para que el hombre se vuelva a Él, para que se vuelva a sus caminos. Dios envió a su Hijo único para que toda la humanidad no se pierda, sino que encuentre la vida eterna en Cristo Jesús y se pueda acercar a Dios por medio de Cristo Jesús. En el pensamiento del hombre siempre ha estado que Dios se ha olvidado de él, pero en el pensamiento de Dios siempre ha estado la humanidad, siempre ha estado restaurar al hombre,
siempre ha estado restaurar su relación con el hombre. Y desde el principio, Él trazó un plan de salvación para nuestras vidas, para tu vida, para la vida de todas las personas que habitan esa tierra. Y es un plan lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de amor. Porque el Señor no retarda su promesa. Algunos tal vez tienen por tardanza esa promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. En el pensamiento de Dios no está la perdición del hombre, sino su salvación eterna. Y entonces nos preguntamos, ¿quién puede encontrar a Dios? ¿Qué hombre podrá encontrar a Dios? El hombre por sí mismo no le va a hallar a Dios. Aunque tenga esa conciencia de Dios, aunque sea su creación, pues el estatus de pecado del hombre le separa de una manera de Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios aborrece el pecado y que Él es luz. Pero el hombre se encuentra en tinieblas y la luz con las tinieblas no se pueden combinar. No pueden habitar la luz con las tinieblas. Pero esa relación, esa unión que el hombre tuvo alguna vez con Dios, que se rompió cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, allá en el principio de la humanidad, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la restauró para que nosotros pudiéramos proceder al arrepentimiento y ser limpios por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Pues por su sangre somos limpios de todo pecado y de toda maldad. Y su palabra nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero entonces, ¿qué ha hecho Dios con la humanidad? ¿Cómo se reveló Dios a la humanidad? ¿O cómo Dios ha querido restaurar la humanidad? Por medio de Cristo Jesús, quien es el puente de salvación, quien es el puente de restauración entre Dios y los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo entonces, pues, podemos encontrar a Dios? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde el momento que Jesús vino al mundo, al salvar la imagen moral de Dios que se perdió en el hombre cuando pecó, Dios quiere restaurar esa relación con el hombre. Dios quiere restaurar esa imagen en el hombre, esa imagen de Dios, esa imagen moral de Dios, esa relación, esa comunión que se perdió cuando el hombre pecó, esa comunión que por el pecado nos separa de Dios. Cristo la restauró por medio de su sacrificio en la cruz, y Él nos hace presentarnos justos delante del Señor. Dios, por medio de Cristo, ha dado la clave al hombre para que pueda acercarse a Él. Ha dado el medio a la humanidad para que pueda encontrar la paz que la humanidad busca. Ha dado la respuesta ante la pregunta: ¿y dónde está Dios? Dios está en Cristo Jesús, y Cristo es Dios. Él es el camino al Padre, Él es la verdad. Él es la verdad absoluta que la humanidad busca desde el principio. Él es el origen de todo, pues Él es la vida. Él es el único dador de la vida. Y Él nos da una vida en abundancia, según su gracia y su misericordia, la cual es eterna.
Pero aún así, quizás la humanidad no quiera esta salvación tan grande que Dios le ofrece, salvación que es por gracia, salvación gratuita para toda la humanidad, porque la salvación no está en el dinero, no está en los bienes, en las posesiones que tengamos, no está en los políticos, no está en los presidentes, no está en los mandatarios, no está en ninguno de los gobernantes del mundo. Nuestra salvación, nuestra esperanza, no está en un medicamento que pueda combatir el coronavirus. Pues tu salvación viene de Dios, quien te hizo a ti, quien me hizo a mí, quien hizo a toda la humanidad para tener una relación de padre y de hijo. Él es nuestro Padre y nosotros venimos a ser sus hijos cuando le aceptamos a Él. Pues su palabra nos dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No podemos pensar por Dios, pues Él hace su voluntad. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Si Él es el creador del universo. Un hombre pudo crear computadoras, pudo crear máquinas, celulares, y le programó a estas máquinas instrucciones para que hicieran el trabajo para el cual fueron creados. Y las máquinas, las computadoras, los celulares, todo eso, no pueden decirle a su creador qué es lo que debe hacer. No puede cuestionar a su creador, pues ellas fueron creadas para lo que su creador quiso que fueran creadas. Pero obviamente nosotros como humanos no somos máquinas, pues tenemos una conciencia, tenemos decisión, tenemos inteligencia y decidimos qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Decidimos si queremos hacer la voluntad de Dios o decidimos no hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nos ha dado un manual de vida. Dios nos ha dado las instrucciones en la cual nosotros podemos encontrar su voluntad y en la cual nosotros podemos encontrar sus propósitos, en la cual nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Y es la palabra que Él nos ha dejado escrita. La Biblia. No hay otro escrito más que solo la Biblia en el cual podemos encontrar la voluntad de Dios, en el cual podemos encontrar a Cristo Jesús. Porque no hay otro medio. Cristo es el único medio para encontrar a Dios. Y la Biblia nos habla de Dios, nos habla de Cristo. Si tú eres creyente de esta palabra, si tú eres creyente de Dios, si crees que Cristo, Jesús, es tu Salvador, si tú ya aceptaste a Cristo como tu único Salvador, déjame decirte que Jesús dice en su palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También nos dice que los que esperan en Dios no serán avergonzados jamás. Sigue, que tu fe nunca muera, que tu fe no se detenga, dice una alabanza. Dios tiene el control de toda situación, de toda adversidad, pues Él va delante de ti como poderoso gigante. Dios tiene el control de tu salud, Dios tiene el control de tu economía, Dios tiene el control de esa adversidad, de ese problema, de tu familia. Dios tiene el control, siempre y cuando tú creas en Él y pongas todo eso que te agobia en las manos del Señor. Y si tú no crees en Cristo, pero por medio de esta palabra, tú crees en Dios, por medio de esta palabra, tú sabes que Dios existe y que Cristo es el único que puede salvarte, te invito a que le busques de todo corazón.
por medio de la fe. Si por medio de esta palabra tu fe se ha activado, sientes una inquietud en tu corazón, en tu pensamiento, en tu alma, y quieres reconocer a Dios, te invito a que le reconozca, porque Él es el Dios que salva. Él es el Dios que te perdona de toda maldad. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es Dios todopoderoso y misericordioso, y Él estará contigo todos los días hasta el fin. Si tú has sido persuadido por esta palabra, te pido que hagas una oración conmigo en esta hora. Repite estas palabras. Si tú has sido persuadido por esta palabra, repite esta oración conmigo y dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te necesito. Sálvame. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz y morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Amén y amén. Déjame hacer una oración por ti esta noche o este momento en que tú estás viendo este video. Déjame hacer una oración por esa adversidad, por ese problema que te agobia. Y dile al Señor de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Padre. Que no falte ese pan de cada día en nuestras mesas, Padre Santo. Que no falte, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, Padre. Sé tú nuestro proveedor, nuestra fuente, Señor. Sé tú quien nos sane siempre, Padre Santo. Sé tú el que pelea por nosotros las batallas, Padre Santo. Sabemos, Señor, que estamos ante una situación difícil, Padre. Una situación que no sabemos, Padre Santo, qué va a suceder. Pero en ti está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Por eso, Señor, tu Espíritu Santo, Padre Santo, toque el corazón y la vida de los que están viendo este video, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, declaro la bendición para ellos. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Bendícelos, Padre, que no haga falta nada, Señor bendito. Pon, Señor, tus pensamientos en sus corazones y en su mente, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto hablarte de la palabra del Señor en esta hora. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.